Pues sí, efectivamente es una palabra que en la facultad no se escucha, no se enseña, pero ya no solo dentro de la facultad, sino incluso dentro de consulta. Y lo más fácil es hablar del tabú. Nos conocíamos del doctor Maynard, nada que tenía que ver con medicina, no soy médico, aunque aprendes muchas cosas, pero nos conocemos más en una relación que tiene que ver con la cooperación internacional. Trabajamos en África, países africanos, y ahí sí que menos existen esos criterios. Y desgraciadamente, si nos venimos a Europa, seguimos desde el mismo desconocimiento. Entonces, efectivamente, no se escucha en la facultad, tampoco se escucha en consulta, y aquí el tabú y esa educación sexual, donde la mujer ha tenido un rol bastante relegado, el placer no formaba parte de nuestros deberes y derechos, por tanto, hasta el día de hoy probablemente es lo que empieza a salir, como bien decía. Ahora la mujer tiene un papel más activo, tiene el derecho de disfrutar y es ahora quizás donde empieza más a comunicarse. Soy Alejandra, yo de mi currículum sí que no voy a hablar, y voy a ir directa a esas implicaciones psicológicas que tienen que ver con ese dolor, como ya bien se decía, dolor persistente, antes, durante o después. Dentro de las causas estructurales biológicas que ya se nos exponían, pero también se atañen algunas psicológicas, ¿no? La ansiedad, la depresión, el propio miedo a la intimidad, trastornos relacionados con traumas, tienen también una incidencia cuando muchas veces el origen de este dolor no es localizado, no es biológico, no es estructural. También hay casos de antecedentes de abuso, pero aquí cabe matizar que no todas las mujeres o hombres que puedan padecer han tenido un antecedente de abuso. Y en este caso, creo que es interesante entender un poquito cómo funciona el miedo, el estrés, la ansiedad. Son una respuesta fisiológica ante una amenaza detectada, independientemente de que esa amenaza sea física, que la podamos percibir, o que esa amenaza la tengamos en nuestra propia percepción, por experiencias, por asociaciones que hayamos hecho, de cosas que hemos vivido e interpretado. El cuerpo reacciona ante ello. Y esto me parece interesante porque muchas veces cuando hablamos de dolor o del origen del dolor, si ese origen es identificado, es un problema biológico, es un problema estructural, es una enfermedad, es un mioma, parece que tiene una justificación y valida ese dolor. Sin embargo, cuando el origen es psicológico, es cuando se produce lo que el doctor Maynard decía, es que estás loca. Porque como no podemos identificar cuál es ese disparador de esa sensación de dolor, entonces está en tu cabeza, ¿no? Entonces, cuando hablamos de dolor producido por un efecto emocional, por un efecto psicológico, parece que hablamos de fantasmas, de cosas que están en tu cabeza y por tanto que genera la sensación de que ese dolor lo estás inventando, lo estás sintiendo en tu cabeza. Pero la realidad es que ante esa percepción de amenaza, independientemente de que sea real, de que sea física, ¿no? Como esta serpiente que vemos ahí, o de que la amenaza la perciba por asociaciones que hemos creado, bien por experiencias traumáticas, por una experiencia previa de sexualidad que generó dolor, por cultura, por la propia educación que hemos recibido, si dentro de la intimidad nos sentimos amenazadas, independientemente de por qué nos sentamos en esa condición de amenaza, el circuito que se activa en el cerebro es exactamente el mismo que si esa amenaza fuera física o si ese dolor fuera físico. Por tanto, independientemente de que la causa sea emocional o que la causa sea psicológica, el circuito y por tanto las reacciones fisiológicas van a ser las mismas. Y dentro de las muchas que se dan como respuesta fisiológica ante el miedo, el estrés o el dolor, tenemos la tensión muscular, aumento del ritmo cardíaco, sobrepensamiento y disminución del deseo sexual. Todas no solamente relacionadas, sino que empeoran y mantienen ese dolor que se produce o del que estamos hablando. Evidentemente, al haber una mayor tensión, el dolor durante la penetración o el propio contacto va a ser más. El aumento del ritmo cardíaco genera más la sensación de miedo. Si yo estoy en una situación que de por sí puede producir ese aumento cardíaco, pero la estoy asociando a una amenaza, lo que me genera es la sensación de miedo, por tanto de rechazo al propio contacto. El sobrepensamiento, que al final nos saca de la situación, nos lleva a estar buscando explicaciones, dolores que van a seguir generando y disminuyendo, por tanto, el propio deseo.
esos estresores o esas sensaciones, esas amenazas, al final activan el circuito que pasa, vamos a decirlo, en tres fases. Percibimos, en esa percepción hacemos una evaluación, lo que tenemos delante, para que yo lo considere una amenaza, significa que tiene una demanda más alta a la capacidad que yo tengo para responder. Por eso es amenazante. En esa percepción y en esa evaluación, una de las partes más importantes son cuáles son las ideas, los pensamientos, las creencias y el discurso interno que yo tengo. El cómo, no solo lo que vivo, sino cómo me estoy contando eso que estoy viviendo, cómo me estoy contando esa situación, es lo que va a disparar esa sensación de alarma. Es decir, si para mí está el momento, la intimidad o el propio coito me genera un discurso que desencadena esa sensación de amenaza, porque considero que no tengo recursos para enfrentar, considero que es una sensación amenazante, va a generar toda la parte fisiológica y la respuesta emocional. Por tanto, cuando hablamos del cómo trabajarlo, desde la parte psicológica, se habla sobre todo de la reestructuración cognitiva, que tiene que ver con identificar esos factores amenazantes, qué es lo que hace o qué es lo que ha hecho que para mí la parte de la intimidad genere, mantenga o aumente esa sensación de dolor, esa respuesta a la situación como si fuera una amenaza, las estrategias de afrontamiento, y todo esto tiene que ver a su vez con el aumento de la autoconfianza y la autoestima. Para hacer a modo de resumen, es una amenaza porque lo que la situación demanda de mí exige muchísimo más recursos de los que yo dispongo para responder. No tengo la capacidad, no soy buena en el rendimiento, seguramente le está esperando X cosas de mí que yo no puedo. Toda esta percepción, que está muy relacionada con la autoestima, con la autoconfianza, con las creencias que hemos tenido, con las creencias que hemos ido desarrollando, van a seguir disparando esa sensación, disparando esas sensaciones. Por tanto, la reestructuración lo que hace es aumentar esa autoconfianza, cambiar la psicoeducación, esos conceptos que tenemos. Y por otro lado, lo que es la desensibilización sistemática, que tiene que ver con una aproximación progresiva a la situación. Exponerte de manera directa, a lo mejor ir a un coito, va a generar inevitablemente, porque ya has asociado el propio acto al miedo, al estrés, a la ansiedad. Por tanto, habrá que hacer una aproximación mucho más progresiva, buscando siempre la relajación a pequeños pasos, a pequeñas escalas. Así que por mi parte...